Listo. Hola, ¿cómo te llamas? María Paula. María Paula, ¿qué? Amanda García. ¿Y cuántos años tienes? 6. Vamos a jugar. Aquí tenemos unas gomitas. ¿Cierto? Vamos a jugar a que yo voy a poner las gomitas así en una filita. Bueno, Ajá. ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Y 8. listo, ahora tú vas a poner la... Ay. María Paula, bueno, tenemos dos hileritas, ¿cierto? Unas de rojas y otras de amarillas. ¿En cuál hilerita hay más cantidad de gomitas? ¿O son las mismas o hay una que tiene más que la otra? Son las mismas. Las mismas. Sí, Hay las mismas. sí. Si yo pongo las gomitas así, ¿en algún lugar hay más gomitas o son las mismas? Hay más. ¿En dónde hay más? En las rojas. En las rojas. ¿Por qué en las rojas hay más? Porque acá le puso más espacio acá. Entonces, porque hay más espacio, hay más gomitas. Sí, Y si entonces yo las vuelvo a poner así todas, quiere decir que hay las mismas gomitas. sí. Sí, listo. Vamos a hacer, entonces si abro las amarillas, si las pongo así, ¿en dónde hay más gomitas? En las amarillas. En las amarillas. ¿Y puedes contar cuántas hay en las amarillas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y en las rojas cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ¿en cuál hay más cantidad? ¿En las amarillas o en las rojas? ¿O son las mismas? Son las mismas. Son las mismas. Bueno, entonces tenemos dos bolas del mismo tamaño, ¿cierto? Sí. Oh. Mira pues, Paulita, voy a poner esta a este lado, préstame la tuya. Y la tuya la vamos a hacer redonda, redonda, como la mía. Ya quedamos en que tienen la misma que. Cantidad. Eso. Entonces, mira, ahí tengo las dos bolitas de plastilina, ¿cierto? ¿Cuál de las dos tiene más? Ninguna, ¿Por qué? porque tiene la misma cantidad. Listo. Si yo aplasto esta, así, y le hago una arepa, ¿cuál es más grande? ¿Esta o son iguales? Esta, ¿Por qué? porque es redonda. Porque es redonda. Listo. Y entonces si yo tomo esta ay, ay, y la hago un tubito, ¿cuál es más grande? ¿Esta o esta? ¿Por qué? Porque es más redonda. Y si yo tomo entonces esta y le hago así, ¿Qué hacer? ¿hay más plastilina en dónde? ¿En estas tres bolitas o en esta? En esas tres bolitas. En las tres bolitas. Ujú. Y si cogemos la tuya y le hacemos así a todas, ¿en dónde hay más plastilina? ¿En las que son de colores o en las que son oscuras? En las que son de colores, porque en las mías hay 4 y en las suyas hay 3. Bueno, Paulis, vamos a hacer otro juego. Tengo Bueno. dos vasos con agua, uno con azúcar y uno con aceite. ¿Tú qué crees que pasa si yo cojo el vaso de azúcar y lo echo en el agua? ¿Qué va a pasar? Este azúcar ¿Flota, se hunde, se disuelve, desaparece o se van a ver punticos? ¿Qué va a pasar? se van a dar punticos y se va a quedar en el fondo. Sí. ¿Y qué más pasa? Luego lo puedo separar. ¿Puedo echar el azúcar otra vez en este pocillito, pues en este vasito? ¿Qué puedo hacer?
No, no lo puedes El poner. azúcar acá, bueno, ¿qué Bueno. va a pasar? Se hundió y se vieron punticos. Y si yo lo empiezo a revolver, ¿qué pasa con el azúcar? Se está viendo como si fueran bombitas. Como si fueran bombitas. Ajá. Bueno. Si tomo el otro vaso y le echo el aceite, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo mismo que con el azúcar. No. ¿Qué va a pasar? Este va a flotar y se va a poner esto de el agua se va a poner amarilla. Sí. Bueno, vamos a hacerlo. Bombitas. ¿Qué pasó? Flotó. Y el agua se puso amarilla. No. ¿Y qué pasó con el azúcar de aquí? Se quedó abajo. ¿Y eso por qué sucede? Porque este es más pesado y este es más liviano. ¿Por qué qué? Porque este es más pesado y este es más liviano. María Paula, mira, vamos a hacer otro juego. Yo tengo estas servilletas y esto todo es un tamaño, ¿cierto? Ajá. Si yo pongo un círculo, no, si pongo un cuadrado en esta esquina Ujú. y pongo un triángulo en esta, Sí. Ujú. si yo pongo el trencito aquí, Sí. el trencito puede recorrer toda la servilleta y es el mismo espacio o hay menos espacio. No espacio. Y si yo pongo el cuadrado acá en el medio y el triángulo acá abajo, así el tren tiene más espacio o tiene menos espacio. Más espacio. Entonces pongo otra figura, pongamos, entonces voy a poner un cuadrado aquí, un círculo aquí, el triángulo aquí. ¿Tiene más espacio para recorrer o menos espacio? Menos espacio. ¿Por qué tiene menos espacio? Porque le pusiste un cuadrado, un círculo y un triángulo. Entonces no podría caminar por ahí. Ajá. Pero entonces si yo los pongo así, ¿tiene más espacio o tiene menos espacio? Más espacio. Tiene más espacio, ¿por qué? Porque puedes recorrer así. Puede recorrer todo así. Ujú. Vamos a hacer otro ejercicio. Resulta que yo tengo dos colores que son, hay alguno más grande, hay alguno más pequeño, son iguales. Son iguales. Son iguales, ¿sí? Ujú. Yo los voy a poner acá, ¿cierto? Ujú. Ahí tienen el mismo tamaño. Sí. ¿Sí? Listo. Si yo hago así, ¿cuál color es más grande? ¿Este o este? Este. ¿Por qué es más grande? Porque lo levantó. Entonces si yo lo pongo aquí otra vez y bajo este, ¿qué color es más grande? ¿Este o este? Este. ¿Por qué? Porque usted bajó este. Entonces si los bajo uno u otro, son más grandes. Sí. Y entonces si los pongo así, ¿son del mismo tamaño? ¿Hay uno más grande o hay uno más pequeño? Ninguno. ¿Ninguno qué? Es pequeño ni grande. O sea que son qué. Del mismo tamaño. No, bueno. Pues bueno, tenemos dos vasitos que son de el mismo. Tamaño. Listo. Vamos a poner agua en este Bueno. y vamos a poner agua en el otro. Y me dices a dónde están iguales, o si le falta uno, o si les sobra, si están iguales o si les falta. Le falta un poquitico. ¿A cuál? A este. Eso. Ahí. Ujú. Listo. Entonces ya los dos vasos tienen la misma cantidad de agua, ¿listo? Ajá. Si yo cojo este vaso Ujú. y echo el agua acá, Ajá. ¿en qué vaso hay más agua? ¿En este o en este? En este. ¿En cuál? En este. En el grande, Ajá. porque hay más agua. Porque lo echó acá.
¿Y qué tiene que ver eso? Porque lo eché en el grande, hay más agua solamente, o porque hay más agua. Por, por eso solamente. Sí. Ujú. Entonces si yo cojo estos 4 vasitos que son más pequeños y echo el agua de este vaso en cada vasito, ¿hay más agua en este o en estos 4? ¿O son lo mismo? Son lo mismo. Son lo mismo. ¿Por qué son lo mismo? Porque ¿Por qué qué? usted lo echó acá y después en lo echó acá y por eso hay más en este. ¿Hay más en cuáles en estos? Sí, Entonces hay más agua en este solo vaso o en estos 4 vasitos. en estos 4 vasitos. Entonces si devuelvo lo de los 4 vasitos al principal, ¿ya hay la misma agua o hay más agua en alguno? No, en ninguno. ¿En ninguno qué? Hay, ¿Están iguales? ¿Hay más agua o hay menos agua? hay la misma cantidad. ¿Hay la misma cantidad? Ujú. Listo.